Perfecto. Vamos a ver. Seguro que todo está funcionando correctamente. O sea, hoy va a ser un live muy corto. Desde ahorita les digo, no va a durar mucho. Voy a tratar de comprimirlo al máximo, porque la verdad es que hay mucho trabajo que hacer. Ahora sí que es nomás entrada y salida, llegar, darles la información que necesitan y retroceder a seguir trabajando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, saludos. Ahora sí que ya casi. Ahora sí que el último miércoles antes de Navidad y el penúltimo miércoles antes de Año Nuevo, el penúltimo ya para entrar al fin de año, ¿cierto? ¿Qué les parece? Aclaramos algo. ¿Cuál es el tema de hoy? Para ser bien claro, bien específico, de esa manera no pierdan su tiempo si es que me estás escuchando porque vienes por algo en específico. El tema de hoy es acerca de precios, cómo cobrar, obviamente por limpieza de oficina o negocios pequeños. Este tema decidí tomarlo, obviamente en base a una de nuestras clientas que justamente tenía un detalle ahorita y sabes qué, pues ¿por qué no mejor lo hablamos live? Y sirve que esa manera te ayuda a ti y ayuda a más personas. Lo ponemos en live para que sea claro. Ahora, voy a ser bien directo. La información que voy a dar es en cuestión de cómo preparar para un estimado rápido. Yo estoy hablando cómo dar un estimado para alguien de repente que va a ser una oficina pequeña, de repente 800, 750, 1000 pies cuadrados, 2000, 3000 pies cuadrados. Estoy hablando de un servicio comercial básico, que office cleaning. No estoy hablando de contratos que ya te has quedado un estimado que va a ser 5 días a la semana, que ya son 20, 30, 50, 100 mil, 500 mil, 1 millón de pies cuadrados. No, cambia mucho las cosas. Dependiendo del panorama, todo va a cambiar. Eso quiero ser bien claro. Pero esta información le va a servir justamente para esos estimados rápidos, que simplemente lo que queremos es sacar el precio que sea viable, obtener el negocio y seguirnos moviendo. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Dice, vengo viendo tus videos y me ha ayudado, dice, mucho a cobrar mejor, dice, mi trabajo, soy independiente. Oh, Karen, te felicito, gracias por tu comentario, qué bueno, me da mucho gusto que te ha servido la información. Vayamos al tema y después si hay algunas preguntas me quedo a responderlas y si no nos vamos muy rápidamente que hay mucho trabajo, solamente tenemos unos cuantos millones en bits que someter este fin de año. Entonces, aclarando, el tema es acerca de cómo cobrar por estos negocios, ¿right? Por estos servicios. Lo vamos a comprimir en un factor muy clave. Vamos a ponerlo en algunos temas, a enfocarnos en algunas áreas, enfocarnos para poder sacar este precio final. En este caso, en la primera área que nos vamos a enfocar es el tamaño del lugar. Vamos a tratar de identificar el tamaño del lugar y ahorita, no se preocupen, voy a crear, quizás a decir, Sergio, eso no me ayuda, no te preocupes. Con esta información van a ver cómo ahorita aquí en vivo voy a crear un estimado muy básico, obviamente apoyándome un poco de mi experiencia. Entonces, tamaño del lugar. Es importante entenderlo porque esto nos va a ayudar a poder, digamos, calcular o poder ya sea subirnos o bajarnos en base al estimado que vayamos a dar. Áreas a limpiar. ¿A qué me refiero de áreas a limpiar? Bueno, me refiero, supongamos que el tamaño del lugar mide 2000 pies cuadrados, right? O es un tamaño, es una oficina grande que tiene bodega, porque hay muchas personas que no se saben el pie cuadrado. Supongamos que en este caso es una bodega grande que aproximadamente mide 2000 pies cuadrados. Cuando me refiero a las áreas a limpiar, muchas personas se van por la idea de decir, oye, yo te hablo, yo soy el cliente, y te hablo, oye, ¿me puedes limpiar mi bodega o mis oficinas? Y yo llego y veo tus oficinas grandes, con bodegas y todo, mi primera impresión de repente como dueño de negocio, como comerciante, va a ser like, aquí se armó, voy a cobrar muy bien, de aquí saco para el chesco, ¿no? No funciona así. Hay que aclarar qué áreas se van a limpiar porque de repente el cliente no necesita todas las áreas. Puede ser una bodega muy grande, con oficina con bodegas grandes, pero de repente el cliente solamente quiere limpieza básica en sus oficinas y quizás quiera también en las bodegas, pero a lo mejor con la frecuencia que quiere que una vez al mes o cada cierto tiempo se hagan las bodegas. Eso nos va a ayudar a poder determinar también un costo final. Ahora, lista de trabajo. ¿Cuál es el scope of work? Exactamente, ¿qué quieres que haga por ti? Es muy bueno, es muy, digamos, importante preguntarle al cliente si ya cuenta con un scope of work.
es muy importante preguntarle al cliente, oye, de casualidad ya cuentas con un scope of work que seas específico, que tú me digas, quiero que hagas esto, o no tienes un scope of work y quieres que yo te provea algunas opciones. Es muy importante preguntarle eso al cliente. La frecuencia, ¿con qué frecuencia queremos o el cliente, perdón, quiere que se limpie este lugar? 5 días a la semana, 2 días a la semana, una vez a la semana, cada 15 días, cada 3 semanas, cada mes, cada 6 semanas, cada trimestre, cada 2 meses, semianual, anual, con qué frecuencia, o solamente quiere una sola vez y ya. Es muy importante porque esto va a configurar el precio final. Supply, esto nos sirve muchas veces para bajar o subir el costo. Supply, saber si el cliente quiere proveer los supplies o si nosotros lo vamos a proveer, porque de esa manera sabemos, obviamente, si vamos a cobrar por ello. Y dos cosas importantes. El labor, obviamente, cuánto nos va a costar por el trabajo, cuánto va a ser nuestro costo para llevar a cabo ese trabajo y cuál es nuestro gross profit. Para aquellos que han asistido a mis seminarios, obviamente saben a lo que me refiero con estos dos, labor y gross profit. Es muy importante porque esos son los números claves de una empresa. Si tú como empresa o como independiente no se sabes tu gross profit o no sabes cuál es el costo de tu labor, en otras palabras, cuánto te cuesta a ti trabajar, entonces es un poco difícil que des un estimado. Yo no digo imposible, sino que es un poco difícil de que des un estimado certero, porque simplemente estás trabajando a la y se va. Y eso es bien claro, ¿ok? Que muchas personas funcionan así. Y no te voy a decir nada de malo en eso, al contrario, eso es terrible. Eso es terrible, es malísimo. Es malísimo cuando una persona trabaja a la y se va a decirle, pues yo estoy operando, pero no tengo ni idea de lo que estoy gastando y de lo que estoy ganando. Sé que gano bien, más sin embargo no sé cuánto gano. ¿Te relacionas? ¿Quién se relaciona conmigo? ¿Quién se relaciona ahí? Quien diga ahí, entonces te voy a decir una cosa, no hay, ahí sí, no hay nada de malo con darte cuenta que es tu situación. Lo malo es pensar o creer que estás en la situación y no hacer nada al respecto. Pero si sabes que te encuentras ahí, toma acción inmediata y ponte a trabajar porque estás haciendo un gran problema. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Blanca? Buenas tardes. Pues, se puede dejar los links de los labor y puede dejar los links de los labor y el gross profit. Well, no puedo dejar el link de los labor y el gross profit porque eso es un número de la empresa. Ese es un número que tienes que calcular de tu empresa. Ese es el número privado y cada empresa tiene su propio número. Ahorita voy a dar un poco de información, pero esto es un tema completamente diferente. Ahorita les voy a información para más o menos cómo calcularlo ustedes, cómo al menos tantear el número, pero la realidad es de que esto es entendimiento en base a tus números. ¿En qué estado estás? ¿Cuál es el salario mínimo? ¿Cuáles son tus gastos? Payroll tax, workers' comp, etcétera. Todo atribuido al labor cost y gross profit. Como empresa, ¿cuál es el gross profit al que estás? Recientemente, justamente ahorita, terminando por eso ando un poco acelerado, terminando este live, esta transmisión en vivo, tengo una asesoría con uno de mis clientes, los cuales justamente vamos a hablar acerca de crecimientos acelerados. Es una estructura obviamente un poco más robusta, pero para justamente hablar de eso, cómo usar un crecimiento acelerado y usando perdón, jugando con el gross profit. El gross profit es clave en todo. So, ¿qué les parece? Creamos una proyección, un estimado en pocas palabras, desde cero. Vamos a suponer, ¿ok? Vamos a suponer que ya tengo que dar un estimado, me hablaron para un estimado y sé que el lugar, vamos a suponer que es una oficina, ¿ok? Tengo una oficina. Tengo que darle un estimado a una oficina. Ahora, supongamos que me sé los pies cuadrados, ¿right? La oficina mide 1500 pies cuadrados. Ahora, de los 1500 pies cuadrados, a lo mejor no se saben los pies cuadrados del dueño o algo, pero fui a verla y pues más o menos en base a la información calculo que mide 1500 pies cuadrados. Si tú no sabes calcular los pies cuadrados, también ese es un error, ese es un problema que puedes tener, pero no es el fin del mundo, lo puedes aprender. Es muy fácil, lo único que tienes que usar son, digamos, puntos de referencia. ¿A qué me refiero? Tú tienes que usar puntos de referencia de decir, aprende, es más, empieza, este es el mejor, después voy a hacer un video a fondo acerca de eso. Calcula más o menos un punto de referencia que tú conozcas bien claro, supongamos tu cuarto, tu recámara, ¿cierto? Usemos como punto de referencia tu recámara.
Mide exactamente cuántos pies cuadrados mide tu recámara. Ese es tu punto de referencia. Tú ves tu recámara y dices, mi recámara mide 250 pies cuadrados. Entonces tú llegas a un lugar y si no sabes el lugar y los pies cuadrados y nadie lo sabe, entonces tú usas tu punto de referencia para calcular, decir, mira, aproximadamente el lobby mide lo que mide mi recámara, son 250. El baño es muy similar a estar en mi casa, que mide aproximadamente 75, 100, 200 pies cuadrados, etcétera. O sea, las oficinas, cada una oficina mide como la mitad de mi recámara, son 125. Vas usando puntos de referencia y calculas. Tú llegas a un punto, digamos, un estimado. Y te aseguro que si haces eso, no vas a estar muy cerrado, vas a estar dentro del margen. Sí, hay un margen de error, si de repente 100 pies cuadrados, pero no es un margen de error tan grande como decir, mide 1500, creí que mide 1500 y mide 3000, ¿cierto? Eso te va a ayudar. Entonces, una vez que tengamos esto, ya aclaramos, decimos, ¿sabes qué? Este es el tamaño del lugar. Ahora, ¿cuáles áreas se van a limpiar? Bueno, de repente esta oficina, voy a calcular aquí que tiene, supongamos, 2 baños. Vamos a calcular que tiene 2 espacios de oficinas. Tiene un conference room. Tiene lobby. Y tiene kitchen. Right? Supongamos que este es el lugar. Aproximadamente 2 baños, 2 oficinas, un conference room, lobby y kitchen. Ahí tenemos 1500 pies cuadrados. A lo mejor dije a Sergio, es mucho. Bueno, a lo mejor están pequeñas las oficinas. ¿Cuál es el problema? Ese es un ejemplo, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, muy buenas tardes. Saludos desde Miami. Entonces, ya haciendo esto, ya tenemos más o menos el tamaño del lugar y tenemos la cantidad de áreas a limpiar. En pocas palabras, todas las áreas se van a limpiar. Ahora, la lista de trabajo. Es muy importante entender la lista de trabajo, porque la lista de trabajo es la que nos viene y nos dice, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto y esto y esto y esto. No, digamos que eso no hay cierre. Una vez que tengas el scope of work, vas a poder saber si digamos que la oportunidad que tienes frente a ti es una gran oportunidad o es simplemente un servicio pequeño más. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que el cliente te dice, ¿sabes qué? Quiero que simplemente el servicio va a ser, pongamos un ejemplo que también lo tenemos ahí debajo, el servicio solamente va a ser weekly, solamente un día a la semana, va a ser weekly, once a week, ¿ok? Ahora, de los servicios de once a week, yo quiero la frecuencia, quiero que vengas constante, once a week, pero de todas las veces que vengas, cada que vengas, solamente quiero que saques basura, quiero que aspires, quiero que mapees las áreas, digamos, las áreas básicas y que sacudas digamos, las superficies. That's it. Una vez al mes, quiero que verifiques telarañas, quiero que limpies los baseboards, quiero que hagas spot clean la ventana del lobby. Cada 3 meses, quiero que limpies las ventanas por fuera. Ese es un scope of work tangible. Eso me dice exactamente qué tanto tengo que hacer. En base a esta información, yo ya puedo calcular, fíjate muy bien, ya tengo las áreas a limpiar, la lista de trabajo, las frecuencias. En base a esto, tengo 2 cosas para calcular. Número 1, lo que es el tiempo y el labor. El tiempo que me va a tomar y el labor que voy a necesitar las personas. En este caso, el tiempo que voy a necesitar para sacar una vez a la semana la información básica, digamos el trabajo básico, el tiempo que voy a necesitar de repente yo calculo en base a la información que este trabajo lo voy a poder sacar, porque ya fui a dar una caminada, lo voy a poder sacar en aproximadamente 2 horas de trabajo. Un ejemplo, yo solamente estoy dando un ejemplo. Hay muchas personas, y honestamente, que le quede algo que se oponga y si a alguien no le agrada la información, que le vaya bien, ¿ok? Porque hay muchas personas que creo que les falta un poco más, digamos, de entendimiento. No decir educación, porque eso tiene que ver con educación, tiene que ver con entendimiento. Entendimiento al momento de crecer un negocio con números. Muchas personas se ofenden muy rápido con los precios bajos en ciertos puntos. Yo soy bien claro, no malbarates tus precios. Pero tampoco eso se lo voy a dejar bien claro a todos. Tampoco te creas una persona que vas a poder dar costos elevadísimos, decir, es que esto es lo que tiene que ser el costo. No, puedes, ojo,
puedes cobrar muy bien por tus servicios especializados. Yo puedo venderte un servicio de limpieza de casa, decir, yo no vendo servicio de limpieza de casas, yo vendo servicios, digamos, ahora sí que de maids, yo vendo servicios de mayordomos. ¿Notas cómo bien claro me brinqué de limpio casas a vendo servicios de mayordomos? ¿Quién conoce ese concepto? No, es lo mismo, pero lo cambié de concepto y aumenté el precio. Diferente mercado. Pero cuando estamos hablando de comercial, tenemos que entender claramente que nuestro cliente, la oficina, ellos no les interesa que les vendas un moñito. Lo que quieren es un servicio, alguien que les mantenga su oficina limpia para que ellos puedan llegar a una área nice para poder trabajar. ¿Puedes venderle algo especializado? Sí, pero tienes que asegurarte de vendérselo al cliente correcto. Créeme, no sabes la cantidad de personas que yo veo vendiéndoles, queriendo vender servicios especializados y muy decorados al cliente incorrecto. Y dicen, es que el cliente es baratero, no lo quiere pagar. No, el cliente no es baratero, no es que el cliente no va a pagar. Lo que pasa aquí es de que tú no sabes hacer negocio, le estás vendiendo a la persona equivocada. Es así de simple, le estás vendiendo a la persona equivocada. Le quieres vender, ahora sí que le quieres vender un kit para operar a un panadero y no a un cirujano. ¿Ok? Ese es un concepto. Hay que aprender esas áreas antes de vender esto. Entendamos que entender, si esta persona, este cliente te está pidiendo un estimado, haz esa pregunta. ¿Ese cliente quiere algo especializado o quiere simplemente limpieza? Si yo ya aclaré que quiere limpieza, entonces yo calculo el tiempo. Lo único que quiere el cliente es alguien que le limpie, es llegar y ver su hogar limpio. Hay clientes que dicen, ¿sabes qué? No, para mí es muy importante, obviamente, la sanidad, el lugar bien limpio para mis empleados con tema de COVID-19, etcétera. Quiero que esté todo bien desinfectado, quiero que esté todo bien nítido, quiero todo de calidad. Perfecto, te vendo calidad, te vendo cosas especializadas, te vendo un servicio de excelencia. Aumentan los costos, pero te estoy dando lo que me estás pidiendo. Hay que tener bien en claro eso. Supongamos que yo pongo 2 horas para sacar ese servicio. Digo, ¿sabes qué? Ese servicio se va a salir en aproximadamente 2 horas de trabajo. Calculo tiempo 2 horas. Ahora voy a calcular el labor. Aquí en cuestión del labor, aclaremos algo. En cuestión del labor, tenemos que aclarar bien claro en qué estado estás, cuál es el salario mínimo, cuál es el costo de Workers' Comp, cuáles son los payroll taxes, todo lo que conlleva alrededor de lo que va a costar. No me importa si ahorita tú no estás, digamos que contratando o tú estás haciendo el trabajo solo o sola. Tenemos que entender de que si haces el trabajo y quieres crear un negocio, en el futuro alguien más lo va a hacer por ti. Si ahorita no estás cobrando o no estás cubriendo esa parte, en el futuro va a ser difícil que lo veas. Supongamos California. Usemos el salario mínimo ahorita más o menos a 15, sabemos que depende de donde estés. Si estás, digamos, si tienes menos de 26 empleados, a lo mejor todavía estás en 14, pero si estás en San Francisco, estás a 16 y tanto la hora, ¿cierto? Quedémonos aproximadamente a 15. Voy a decir, bueno, 15, tengo los payroll tax de cuánto. Voy a subir el 20%, el 10% entre Workers' Comp y payroll taxes. Sabemos que eso varía. Son $3. 15 más 3 son 18. Solamente el labor cost para llevarlo a cabo son $18, ¿cierto? $18. Ahora, ¿qué es lo primero que ya sé aquí? Lo primero que ya sé es que de lleno, entre estos dos, son 18 por 2, ¿son cuánto? $36. Ahí ya tengo $36. Ahí ya tengo $36. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fijémonos en algo bien claro. Si yo ya tengo $36 aquí, lo que tengo que calcular, más o menos, es obviamente decir, bueno, ya saqué las 2 horas de trabajo, ya saqué el labor, tengo lo que es el labor, tengo lo que es, obviamente, payroll tax y Workers' Comp. Tengo que calcular también, bueno, aquí no lo agregué en el labor, tendría que estar en el labor, que es tradicional. Si yo estoy pagando horas de trabajo, si yo a mis empleados les estoy pagando vehículo para que se transporten. No lo agregué
Porque en cuestión de comercial es muy difícil de que lo veamos. En cuestión de comercial, por lo regular, la compañía al empleado le da múltiples cuentas y muchas veces, aunque son cuentas pequeñas, se las asignan en tracks para que el empleado pueda sacarlas durante el día o durante ese ritmo de trabajo. Y sí, a veces le dan 15 minutos, media hora, una hora adicional. Supongamos que tú la quieras agregar, aquí es donde la vas a agregar. Tú vas a decir, bueno, a mí me va a costar eso, más aparte, media hora más que tengo que pagarle, son 36 más cuánto, más $9 adicionales del tiempo de manejo extra que voy a pagar. Tengo ahí cuánto, $45, nada más contemplando los costos del labor. Ahora vamos a los supplies. En cuestión de supplies, ¿cuánto vas a cobrar por supplies? ¿Cuánto exactamente es lo que vas a cobrar por supplies? Si el cliente quiere que los pongas, digamos, el cliente quiere que tú los pongas o el cliente va a pagar por ellos, tú calcula eso, cuánto vas a cobrar, todo depende de exactamente cuál es la lista de trabajo, todo depende del cliente si te está pidiendo que pongas los consumables y los supplies. ¿A qué me refiero? Quiere paper, lo que es el papel de baño, los toallas para las manos, el toilet seat cover. ¿Qué es lo que quiere exactamente? O solamente quiere que pongas los químicos básicos, que es para el limpiador de pisos, el desinfectante, el multipurpose, etcétera. Tú calcula tus costos en base a eso y pon un costo por servicio. Yo voy a suponer, aquí voy a crear una proyección básica, que el costo por servicio de supplies van a ser ahí, voy a suponer unos $7 por servicio. Ahí tengo 45 más 7, ¿cuánto tengo? $52. Nada más ahí tengo $52 en lo que me va a costar para llevar a cabo ese servicio. Eso es lo que me va a costar para llevar a cabo ese servicio. Y estoy hablando de lo más básico posible. Por eso soy bien claro. Esta proyección es simplemente para dar un servicio de limpieza a una oficina básico. Si tú vas a dar un estimado comercial grande, esto no te va a servir. Ocupas muchas más proyecciones, ocupas muchas más puntos de referencia. Ahí es donde calculamos la frecuencia, el tamaño, ahí es donde calculamos las horas. Como aquí, si notan, estamos hablando 2 horas para llevar a cabo 1500 pies, ¿cierto? Para llevar a cabo un trabajo de 1500 pies. Déjenme les digo lo siguiente. En cuestión de cuántos pies cuadrados puede limpiar una persona por hora, se los dejo de la siguiente manera. Así es que apúntenlo. Va a depender del volumen. ¿A qué me refiero? Tú puedes ponerle a alguien una casa, right? Una casa. La casa mide 2000 pies cuadrados. La persona puede tardar 6 horas. 6 horas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Significa que entonces si la persona tarda 6 horas, significa que 2000 pies cuadrados entre 6, ¿cuánto tenemos? Aproximadamente son, si lo, 6 por 5, 30, 300 pies cuadrados aproximadamente. No, perdón. Son 250 pies cuadrados de 1500, 300, como 330 pies cuadrados más o menos. Más o menos como 330. Lo redondeamos a 325 pies cuadrados, ¿right? Un ejemplo. Aún así, es muy poquito. Significa que cuando tú vayas a dar un estimado y alguien te dice, oye, ¿cuánto me vas a cobrar por un estimado de 20,000 pies cuadrados? Vas a dividir 20,000 entre 325 y la cantidad de horas que te den es por las que vas a cobrar. Error. Es un error muy grande. No es así. Lo que pasa, la manera que funciona va a depender del volumen. Entre más volumen tiene, por lo regular, el technician, el empleado, el janitor puede hacer más. Pero eso va a ser también contemplando el scope of work. Yo entiendo, para que no se me vayan a poner, porque a veces personas que limpian, que yo no tengo nada de malo, yo fui un janitor, yo limpié casas. Pero hay personas que se ofenden cuando dicen, este está loco, quiere que trabajemos mucho, mira, yo ni loco me mato la espalda, que está. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entendamos algo. No se trata de eso. A veces nos ponen a trabajar así y nos quejamos, pero cuando viene un latino a pedirnos eso, ya sentimos que nos están explotando. ¿Quién se siente así? ¿Quién se asemeja? Cuando un afroamericano, un americano, cuando una persona de India, de Chile, de donde quiera que venga esa persona que no sea latino,
te pone a trabajar y te asigna cierta cantidad de trabajo, no te quejas a veces. Gran parte, ¿ok? Gran parte, no nos quejamos. Pero nomás viene un latino y nos ofrece la misma cantidad y ya sentimos que nos están explotando. ¿Quién se asemeja? Es interesante, ¿no? Es interesante cómo no aceptamos que nuestra misma gente crezca. Es interesante. Espero que ustedes no hagan eso. Crezcan, obviamente cambien su mentalidad para mejor. Ahora, sabiendo esto, entonces, entendamos que no porque dije 2 horas, eso significa que se puede, que en 2 horas, que por hora va a limpiar 750. Hay compañías, ahora sí viene el punto, se pueden hacer desde 1000 pies cuadrados hasta 7000 pies cuadrados. Ahora dijeras, estás loco, 7000 pies cuadrados. Bueno, sí, de repente a lo mejor como no sabes que el puro scope of work es simplemente ir a sacar basuras. Entonces, si el scope of work es simplemente ir y sacar basuras y asegurarme que todo esté en orden, simplemente ir chequeando una lista, ahí están mis 7000 pies cuadrados. Pero muchas personas simplemente al oír eso es like, estás loco, no sabes lo que estás haciendo, pero nunca voltean a ver el scope of work, nunca voltean a ver el contrato. Entonces, ten mucho cuidado, no te vayas por lo que alguien te diga, ni siquiera si escuchan, yo nunca les doy un número, un precio exacto. Y no porque dijeras, bueno, eso cualquiera lo puede hacer. Exacto, cualquiera lo puede hacer. A mí págame y yo te ayudo a sacar el número exacto. Porque déjenme les digo, yo sí trabajo con clientes, obviamente muy selectos, muy selectos. Ya muy contento que este año 2022 muchas cosas van a cambiar. Gran parte de nuestros servicios se van a posponer, nos vamos a enfocar, muy contentos, salimos en 2021 sumitimos más de 150 millones. Ya en lo que va este año, ya vamos a salir con más de 150 millones en submisión de contratos para nuestros clientes y varios millones ganados. Entonces, hemos decidido 100% ya enfocarnos claramente, porque honestamente muchas personas solamente les gusta jugar y perder el tiempo. Hemos decidido no perder el tiempo con personas que no están dispuestas ahora sí que a trabajar duro por ello. Nos vamos a enfocar claramente en aquellos clientes que realmente quieren llegar más lejos. Por eso es el proyecto de los 100, donde me voy a enfocar en 100 compañías para llevarlos, obviamente, por un crecimiento masivo a generar ventas. Y no se preocupen, es claro, obviamente dentro de un proyecto, pero para que no lo sepa, es simple. Yo trabajo en contratos, les ayudo a mis clientes a conseguir los contratos, a hacer los contratos, a generar los números, no cobro nada. Si el cliente lo gana, cobro, yo gano normalmente el 3%. Si el cliente lo gana, si no gana el cliente, yo no gano. Es así simple como trabajo. Entonces, para que les dé una idea, yo no gano con ayudarle a alguien a crear un presupuesto de $2,000, $3,000. Por eso les estoy dando esta información. Pero sí les digo, cuando se trata de presupuestos grandes, no es eso. Es mucho más complejo de esto. Es toma horas de trabajo para poder llegar a un número. No es decir simplemente lo voy a tantear. Es muy importante entender esa parte. Pues ya teniendo esto, ahora sí puedo venir y sumarle ahí cuál va a ser, cuánto quiero que sea mi ganancia bruta, cuánta quiero que sea mi ganancia bruta. ¿Les parece? ¿Les parece? Sumamos. Voy a poner un ejemplo. Normalmente todo depende. ¿Cuál va a ser tu gross profit? Que es la parte que habíamos hablado. Todo depende. Si eres una compañía que estás iniciando por lo regular, tu gross profit siempre comienza más alto. Cuando eres una compañía que tienes, digamos, a lo mejor estás iniciando, pero tienes un crecimiento agresivo, acelerado, que sabes lo que estás haciendo, que yo trabajo con clientes así, podemos mantenernos en un gross profit bajo, no importando que estemos comenzando. Cuando la compañía crece, el gross profit se puede mantener más bajo, porque obviamente ya tiene volumen. El gross profit va a depender de factores, de cuáles son tus gastos de operación. El gross profit va a depender de factores de qué tanto generas. El gross profit va a depender de factores justamente de los servicios que ofreces. Eso es muy importante esa parte. A esos 52, yo lo que voy a hacer, voy aquí a sumarlo, $52. Le voy a agregar un 40% o un 35% de gross profit. ¿Ok? Ahora, $52 más el 35% de gross profit. ¿Cuánto tenemos? Disculpen, estaba acá a este lado del teléfono. ¿Cuánto tenemos? Los 52. Le voy a agregar el 35%, que serían 18,20 centavos. Obviamente, 18,20 centavos. Tenemos 70,20 centavos, ¿cierto?
70.20 centavos. Ese sería mi costo por servicio. Eso sería mi costo por servicio. Ahora, yo vengo aquí y calculo 70.20, lo voy a multiplicar, es por semana, lo voy a multiplicar por 52 semanas. ¿Cuánto tenemos? Por 52 semanas, 3.650. 3.650.40 centavos. ¿Ok? Ahora, eso lo voy a dividir entre 12 meses. Tengo 304, lo divido entre 12 meses y me da un total de 304.20 centavos. Ese es mi costo mensual por el servicio. En base a eso, puedo subir o bajar. Todo depende de si voy a agregar, depende si yo mensualmente le voy a agregar costos de Windows Cleaning. De repente, yo puedo agregar Windows Cleaning, lo cual va a subir un costo de $25 más mensual. So, digamos, un ejemplo, lo voy a poner muy simple. $20, $25 mensual por 12 meses son 300, ¿cierto? Entonces los 300 se los sumas a los 20 o los 25 mensuales te los sumas a los 304 y ya vas a cobrar mensualmente 329.20 centavos. Mensualmente por todo incluido. Todo depende, entonces, ahora ya espero que sepan, les quede claro, depende de factores, depende obviamente de situaciones, de dónde estés. Esto que les di, obviamente fue usando un gross profit aproximadamente al 35%, pero quiero que entiendan lo siguiente. El gross profit que tú le pongas aquí va a bajar final porque el gross profit es sobre el costo. So, ¿qué significa? Si yo le pongo el gross profit del 35 sobre el costo de operaciones totales, la realidad es de que cuando yo termine acá, yo no voy a obtener, yo no me voy a quedar con el 35%, yo me voy a quedar aproximadamente como con el, que es el 25%. A ver si lo tengo aquí a la mano. Si calculo el 35, si calculo el 35, vamos a poner, si calculo el 35, ¿con cuál me quedo aproximadamente? Les voy a dar un número más, obviamente, claro, porque no quiero que se vayan con esa duda. Si yo le pongo el 35, aproximadamente vamos a estar 35. Aproximadamente estaríamos al 26%. So, ¿qué es lo que pasa? ¿Notan el gran cambio? Si yo le subo 35%, la realidad es de que después de todos los gastos, realmente yo me estoy quedando con un gross profit del 26%. Nuevamente, ¿por qué? Porque yo le sumé el 35 a los gastos directos. So, cuando termine del total, no es el 35. Del total, realmente me estoy quedando nada más con el 26. Esas son cuestiones de números. Más adelante, quizás en otro video hablemos de ello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, si tienen alguna pregunta, con gusto envíemela. De lo contrario, pues casi terminamos. También los invito a que nos des un thumbs up, recomienda el video, no olvides compartirlo, mira la información es para compartirla, obviamente también para tomar acción, porque una información compartida sin acción no es nada, simplemente es información adicional. Dice, gracias por el excelente programa, gracias a ti, el tipo está aquí con nosotros. Dice, cuando puedas, dice, dedica un programa sobre cómo elaborar un contrato, por favor. O más adelante lo consideraremos, claro que sí. Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde Michigan. ¿Cómo estás? Saludos. Me parece que la reconozco, Araceli. Creo que la he visto anteriormente en las programaciones. Y Blanca obviamente nos dice que es muy interesante el video. Pues, me da mucho gusto, Blanca, que le ayudó, que el video le parece interesante. Ojalá la información le ayude para que tome acción. Nuevamente les digo bien claro lo que va a pasar. Ya viene el 2022. Honestamente se nos va a acercar un YouTube Live adicional que va a ser el siguiente. Yo los invito a que se conecten la semana entrante porque va a ser mi último YouTube Live hasta nuevo aviso. So, vamos a dejar de hacer YouTube Live
Ahora, sí, muchos decían, Sergio, pues aquí es donde nos das información gratuita y todo. De alguna manera los vamos a seguir apoyando, pero vamos a dejar de hacer YouTube Live. La semana entrante va a ser nuestro último YouTube Live. O si tienes buenas preguntas, envíalas. ¿Por qué? Nuevamente, vamos a enfocarnos este 2022, vamos por 250 millones en sumisiones. Y para aquellas personas que incrédulas, que no creen en números, porque yo sé que muchas personas creen que es una estafa. Al final del día a mí me da igual, yo hago mi trabajo y mi trabajo es hacerle ganar dinero a mis clientes. Si creen o no, pues es problema de cada quien. No estoy aquí para convencerlos, estoy aquí para ayudarlos. Quien quiera aceptarlo, bueno, y si no, pues dejémoslo al que quiera, que hay bastantes, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Ya el año que entra, pues prácticamente vamos con una meta muy grande de 250 millones. ¿Por qué? Porque trabajamos con contratos locales, estatales y federales, asimismo con contratos privados. Entonces, nuestro enfoque es, claro, crecer todos aquellos pequeños negocios que ya están en esta etapa de crecimiento, que están listos, llevarlos por una fase de crecimiento que va a ser un programa de 3 años, de 1 a 3 años, posiblemente se extienda a 5, depende del tipo de negocio y depende de qué tan lejos quieran llegar, pero va a ser trabajo duro durante varios años, en el cual vamos a enfocar en que estos negocios se empiecen obviamente a crecer con contratos, que empiecen en el área comercial. No nos vamos a enfocar en el área residencial, nuestro enfoque es claro en el área comercial. Sí tenemos clientes que tienen área residencial y les asistimos en otra área, pero no en la adquisición. Nuestro enfoque no es en la adquisición de ventas de limpieza de casas. Yo siempre lo he dicho y lo mantengo. La limpieza de casas es muy buena, te sirve para crecer, es un step. Más sin embargo, yo por mi parte, yo no lo veo como un negocio al que quiera dedicarme 100%, o por esa razón no lo predico. Tengo clientes que generan millones en limpieza de casas, sí, muy contento por ellos, se ha mantenido muy bien, pero si me están escuchando saben a lo que me refiero. Es muy complejo, es mucho trabajo duro. A mí me gusta más el hecho de crecer en el área residencial, capitalizarme, mantenerme estable un poco, invertir fuerte en el área comercial, generar volumen. De repente en el área residencial puedes tener ventas por hasta $100,000 y de repente tener un gross profit del 50%. Yo no te digo que no, generas 50,000, te puede ir muy bien. En el área comercial, de repente tu gross profit a lo mejor baje digamos, el gross profit baje al 30%. Dije, ya no son 50, son 30. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera, no el 30, te dijera el 25%? Pues me dije, Sergio, pues estás loco. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera el 25% de 1,000,000? Ya no son $25,000 de 100, ya son 250,000 de 1,000,000. Ya cambia la cosa. Muchas personas lo ven muy difícil. Miren, recientemente he estado cerrando contratos, hemos estado enviando contratos de 5 millones, 6 millones, 3 millones, 12 millones, $100,000, $50,000, $300,000 para clientes. Tenemos una cantidad tremenda de contratos que hemos sometido y lo seguiremos haciendo. Sí existe la posibilidad. Que tú no lo veas, ese es otro rollo, ¿ok? Ese es otro rollo. Que tú no lo veas, ese es otro problema. Pero existen. Que tú no creas en ellos, es tu problema, pero existen. Que tú no seas capaz o no te creas capaz de llegar ahí, ese ya no es un problema. Esa es una falta de decisión. Ahora sí que falta de motivación por parte tuya para tener más fe en ti mismo como persona, de que puedes llegar ahí. Mi trabajo es ayudar a mis clientes a llegar ahí. Espero que seas uno de ellos para este 2022 y con gusto podemos trabajar. Sí, dice, bueno, gracias, esperaré con mucho gusto el video sobre los contratos. Nuevamente lo programaremos porque ya para la siguiente semana es el último miércoles, el último YouTube Live, pero venimos con más, obviamente, con más sorpresas. Karen dice, gracias por tu ayuda, muy buena. Well, me da mucho gusto, Karen, que le haya servido y espero vernos en el futuro. Les deseo mucho éxito, la verdad que puedan crecer su negocio, los dejo, nos vemos próximamente. La semana entrante no se pierdan el último YouTube Live de nuestro canal. Obviamente siguen los videos, pero ya no más los live. Hasta la próxima, nos vemos la semana entrante. Bye bye.